Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en español del Cato Institute. Desde Washington, D.C., soy Daniel Reisbeck. En esta ocasión tenemos a un gran invitado. Ricardo Urdaneta es abogado, experto en arbitramiento, socio de la firma Urdaneta Holguín Abogados y árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Previamente fue director jurídico de Microsoft para el área andina. También es activista de causas liberales o libertarias en Colombia, no solo en temas políticos, sino también en los asuntos ambientales. Ricardo, muchas gracias por estar hoy con No, nosotros. Daniel, muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar aquí. Buenísimo. Quería empezar por preguntarle, ¿usted cómo llegó a las ideas, podríamos llamar liberalismo, libertarianismo, de libre mercado en general? Porque usted estudió en la Universidad del Rosario, que es esta universidad muy tradicional en Bogotá, y supongo, puede que me equivoque, pero supongo que ahí no le hablaron mucho de Hayek o de Mises o de esos Ni los autores, mencionaron, ni los como a mencionaron. ninguno de nosotros, exacto. Entonces, ¿cómo fue su camino más o menos hasta llegar a estas ideas? Eh, pues básicamente es usted el que me trajo estas ideas. Hace mucho tiempo, Seguro que no. le garantizo, hace mucho tiempo, ahora no recuerdo cómo es que se llamaba, La Serna, Juan Mario La Serna. Sí, Juan Mario La Serna, de quien yo era amigo, un tipo muy simpático, y creo que pues también era amigo suyo, claro, eh, conversando de política en abstracto, porque yo, digamos, me sentía un poco huérfano de a qué ideología o con qué ideología me podía identificar, me dijo, siga en Twitter la cuenta de Daniel Reisbeck, que se está lanzando en ese momento, creo que usted se ha lanzado a la Cámara mientras él iba al Senado, una cosa claro, por... en el 2014, sí. Exacto, dice, "Ah, le van a gustar las ideas de Reisbeck". Entonces lo seguí en Twitter, pues eventualmente no funcionó el movimiento a la Cámara, pero en ese momento yo le escribí a usted, Ujú. sus ideas en efecto me gustaron mucho, descubrí lo que era el libertarianismo, que es, digamos, una forma estructurada de lo que para mí es simplemente un modo de ser. Yo me considero libertario, no estoy seguro que los libertarios me consideren a mí libertario, porque yo, en relación con esto, como en relación con todo, pues tengo mi escepticismo y mis posiciones críticas, digamos. Yo, por ejemplo, no creo en los derechos naturales, yo soy positivista, Ya. ¿no? Y yo creo que hacer política en nombre de las ideas libertarias o liberales, yo prefiero llamarme liberal. Ahorita explico por qué, digamos, que los libertarios han tendido a identificarse con la extrema derecha y hay esa percepción entre el público, ¿no? Y Ujú. con ideas un poco muy ortodoxas o muy dogmáticas que yo creo que hacen que el público nos vea un poquito como estos teóricos de la conspiración con sombreros de papel aluminio, ¿no? Entonces yo prefiero llamarme liberal, pues, digamos, aunque creo que mis ideas son bastante libertarias. Eh, yo he defendido mucho la idea de que a quien se afilia al movimiento libertario en Colombia le deberíamos mandar de cortesía un libro que se publicó en los años 70 aquí, que se llamaba El Manual de las Relaciones Humanas, de Tirso Andrés. Tirso Andrés no existe, es ficticio. Y el Manual de las Relaciones Humanas era un librito rojo muy bien editado, y uno abría, y en todas las páginas decía lo mismo, y estaba muy bien hecho, decía, no sé, séptima edición, aumentada y puesta al día, cosas de ese estilo. Y en todas las páginas decía la misma frase, decía, a nadie le gusta que lo jodan, ¿no? Y mi teoría es que eso resume, in a nutshell, lo que es ser un libertario, ¿no? Y yo me distancio un poco de las posiciones ortodoxas libertarias, y creo que si se trata de hacer política en materia libertaria, no se trata de aspirar a un anarcocapitalismo o a un minarquismo total, sino que se trata de coger el tema donde está hoy en día, que es Ujú. bastante estatizado, donde uno lo mire en el mundo, ¿no? Y Ujú. jalar hacia un Estado menos regulado, más libre y más centrado alrededor del individuo y no del tema comunitario obligado, ¿no? Y es una labor titánica, es una labor de generaciones, no creo que se pueda hacer de la noche a la mañana, creo que hacemos una labor meritoria simplemente sosteniendo la antorcha, ¿no? Y pasándosela a las siguientes generaciones. Pero es eso, en eso consiste hacer política desde el punto de vista libertario y eso requiere un cierto realismo político. Hay cosas que yo creo que, aunque a los libertarios ortodoxos no les guste,
pues son difíciles de sostener desde el punto de vista de la aceptabilidad política. Por ejemplo, la educación pública. Mm. Tiene que haber educación, el Estado tiene que pagar la educación de la gente. No es políticamente aceptable que eso no suceda, no es viable, no vuela, ¿no? Y además creo que proponer o que eliminar la educación pública pues va en contravía de todo un canon libertario que hay sobre cómo administrar administración pública, ¿no? La teoría de los bonos escolares, que a mí me parece de una sencillez inalógica impecable, ¿no? Entonces, pues yo creo que sostener esas teorías libertarias sobre la administración pública pues conllevan la aceptación de que hay una administración pública, que sea contratada o pagada por el Estado a colegios en concesión o a, ¿no? Colegios privados, es otro tema, pero es financiada pues del presupuesto nacional con la idea de que todo el mundo tenga acceso a la mejor educación posible y yo estoy a favor de eso. Y yo creo que hay que adoptar un esquema parecido en materia de salud y creo que hoy en día pues uno no puede desentenderse del tema ambiental y eso pues me lleva a que entre la opción de no hacer nada que no es políticamente aceptable o de proponer algún mecanismo que sea lógico y coherente y recurra a la fuerza del mercado, pues están los bonos de carbono, que creo que son un mecanismo idóneo para tratar de generar reforestación y parar la deforestación y que en su esquema ideal bien manejado, pues es plata que pasa directamente de quienes plantan o mantienen bosques, perdón, de quienes generan Mm. carbono a quienes Sí, plantan o mantienen bosques y se salta una burocracia. No hay una burocracia, ¿no? Es simplemente un incentivo directo a quien está ayudando en el problema. Es lo que Coase llamaría la generación de un mercado, es la invención de un mercado. Y entonces, bien, pues yo estoy a favor de eso. Obviamente, pues los gobiernos tienden a distorsionar eso y tienden a opinar que no, los bonos de carbono deben ir a financiar una burocracia que luego distribuya beneficios a quienes han sembrado. Siempre existe pues ese encroachment, digamos, de los partidarios de la burocracia y de la el- ¿cómo se llama esto? El clientelismo, ¿no? claro. Pero, pero, pero en abstracto creo que pues hay que defender cosas que van con la época y que le gustan a la gente, ¿no? No podemos acorralarnos en decir, hay que prohibir los bancos centrales y hay que... No, Ya, no, yo creo que yo soy partidario de la moneda libre y creo sí, que las monedas de los bancos centrales deben competir con alternativas, pero eso no quiere decir que prohibamos las de los bancos centrales. Si compiten con las alternativas, pues los bancos centrales tienen un incentivo para ser ortodoxos y conservadores en sus políticas. Ese es, ¿no? Creo que es el enfoque pues libertario. El enfoque libertario no es claro. prohibir. Es, Idealmente tendrían ese enfoque. Desafortunadamente no siempre lo tienen. Pero hablando del libro que usted mencionaba, me recuerda a otro libro, salió hace unos años que se llamaba ¿Por qué funciona el socialismo? Y también en todas las páginas decía exactamente lo mismo, que era no funciona. Entonces, yo exactamente, es también eso. se lo pueden enviar a los nuevos miembros. Así Em, es. Le quería preguntar también en términos de su profesión y su trayectoria profesional, precisamente en este campo del arbitramiento o el arbitraje, eh, ¿hay ahí algún elemento libertario? Pues obviamente Sí, el sin duda. hecho de ponerse de acuerdo sin tener que recurrir necesariamente a instancias judiciales oficiales, pero ¿hay algo ahí de liberalismo que pues, si usted llegó allí por eso o de pronto se volvió más liberal al trabajar en el campo? No, yo creo que mi liberalismo es de carácter, digamos, es como Ujú, así, mi personalidad. claro. Soy muy libre pensador, escéptico, le respeto a los demás que vivan como les parezca y les dé la gana, y trato de defenderme de que no me traten de poner a mí otras visiones que a mí no me gustan. Eh, yo es más como de carácter. ¿Qué me llevó al arbitramiento? Me llevó el ejercicio de la profesión. Yo asesoro empresas de ingeniería y construcción. eh, los negocios de ingeniería y construcción, digamos, son súper enredados, son súper complejos. Realmente hay pues, un cliente que es estatal en estos países, pues, los que pueden financiar los grandes proyectos de infraestructura, un proveedor que por lo general es una empresa extranjera que trae tecnología y que trae capacidad de financiamiento, lo cual quiere decir que aparecen unos bancos de inversión que financian estas operaciones y además unos proveedores extranjeros también suministran equipos y know-how, asesoría, en fin, todo para poder desarrollar lo que sea, una termoeléctrica, una carretera en concesión, una expansión de una refinería, en fin, ese tipo de cosas. Pero una vez que toda esta gente se sienta y diseña lo que yo llamo el Lego,
¿no? Dice, ok, vamos a usar la turbina de fulano, pero con base en el diseño de sutano, y eso lo van a financiar los bancos con base en estos hitos en el tiempo. Entonces, cuando se cumple esta meta, desembolsamos esta plata y tal. Todo eso contratan a un local que es el que le toca armar el Lego, ¿no? Y mis clientes son ese local, que le toca armar el Lego. Y se vienen toda clase de peleas y discusiones y todo el mundo trata de pasarle la pelota al otro cuando hay demoras, cuando no hay entregas a tiempo, cuando hay sobrecostos, cuando ese tipo de cosas. Entonces, eso me llevó al arbitramiento internacional, que es por donde yo entré al arbitramiento. Normalmente el tránsito en Colombia es la gente hace arbitramiento nacional y luego va hacia el internacional. Yo entré por el internacional porque fue lo que me tocó. eh, y sí, el arbitramiento, para los que no lo saben, es en lugar de acudir a un juez estatal, las partes en un litigio contratan uno o más particulares en nombre impar, por lo general, uno o tres es la regla general, para que ellos decidan haciendo de jueces, digamos. O sea, los particulares escogen a sus jueces para que Mm, resuelvan su pleito de manera ad hoc, de manera especializada en este caso. Eh, y pues eso viene de básicamente el libre comercio, de las relaciones entre comerciantes desde por lo menos la Edad Media, pero digamos cogió auge en el siglo XIX, sobre todo en Francia, y la idea es que pues, personas que están en jurisdicciones distintas, como usted está en Estados Unidos, yo estoy en Colombia, digamos que yo le vendo a usted, no tengo ni idea de estos anteojos, un cargamento de anteojos de $1.000.000, y el cargamento de anteojos llega defectuoso, o llega bien, pero usted no me paga, o no me paga completo porque alega que una parte estaba defectuosa, ese tipo de discusiones. claro. Si usted me quiere demandar a mí, tendría que venir a Colombia, donde un juez colombiano que pueda decidir y que pueda caerle a mis activos en Colombia si yo no pago la sentencia resultante. Y al revés, si yo quiero demandarlo, usted tendría que ir a Estados Unidos y lo mismo. Pues, ¿no? El punto es, eso pues genera unos costos inesperados para los comerciantes, por un lado, y por otro lado, pues genera una suspicacia sobre qué tanta simpatía o imparcialidad puedo esperar yo de un juez americano contra un americano, digamos, como colombiano, y al revés, ¿no? ¿Qué pasa cuando el americano viene a Colombia y entonces de pronto le toca a un juez que decide que no vamos a ser lacayos del imperio y sale Que con no sería alguna raro, por arbitrariedad, cierto. ¿no? Entonces, pues viene de ahí, y es un tema de puro de la órbita privada. Los particulares nombran a otros particulares para que resuelvan una pelea entre ellos y eso es, digamos, en lugar de acudir a la jurisdicción estatal, ¿no? Ahora, eso se ha vuelto un mecanismo muy popular, ha estallado en los últimos 20 años, se ha vuelto una cosa mucho, mucho más frecuente y mucho más común de lo que existía antes. Eh, desde el punto de vista, si uno lo mira desde el enfoque del Estado y la Administración de Justicia, pues es un mecanismo de descongestionar el sistema judicial. Digamos, simplificando mucho, pero uno puede dividir el sistema judicial en dos ramas. Rama, llamémosla civil, que se ocupa de los litigios entre particulares, y rama penal, que es un tema del Estado haciendo obedecer una norma, ¿no? El tema penal yo no creo que se pueda privatizar, es un tema muy complejo, digamos, con otra serie de implicaciones de garantías que tiene que tener quien es acusado por el Estado, quien es investigado por el Estado. Yo no creo que eso se pueda llevar al ramo privado, al ámbito privado, pero el tema civil sin duda se puede llevar al ámbito privado en muchísimas instancias, en la mayoría de las instancias, en todo lo que tiene que ver con comercio y con relaciones contractuales y de obligaciones, todo eso se puede resolver mediante arbitramiento, lo cual, si se hiciera, digamos, si se hiciera más, pues descongestionaría en buena parte la Claro. carga que tiene hoy en día el sistema judicial, no solo en Colombia, en todas partes. ¿Y qué tan factible Muy lo ve? litigado, ¿Qué tan perdón. factible, perdón interrumpir, pero qué tan factible lo ve, o sea, en el mediano plazo, que más y más áreas del derecho civil hagan uso de estos mecanismos? Porque, como menciona, em, los ejemplos que dio son pues muy específicos y el derecho internacional y cierto tipo de negocios. Digamos, ¿usted ve la posibilidad de que se, digamos, democratice mucho el mecanismo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Veo dos áreas, digamos. Primero, constato la explosión que ha pasado en los últimos 20 años. O sea, Ujú. mucha gente que antes simplemente pensaba en recurrir a un juez, hoy en día dice, hombre, no, me puedo blindar y en el contrato que hace incluye una cláusula de arbitramiento, ¿no? Entonces, eso yo creo que se puede generalizar y puede, pero aparte de eso, pues hay áreas que empiezan a entrar en el ámbito del arbitramiento que antes no se contemplaban,
como temas, por ejemplo, de derecho de familia, ¿no? De responder por una paternidad, de encargarse de la tutela de unos niños, de cosas de ese estilo, de pleitos sucesorios, cosas de ese estilo, que se pueden transar, que se pueden, toda obligación que sea hipotéticamente objeto de transacción, pues se puede resolver ante un árbitro, se puede llevar ante un árbitro. Y hay un esfuerzo muy grande por parte de las cámaras de comercio en Colombia, hay una cosa que se llama el arbitramiento social, y se trata de llevar a los barrios y a los, ¿no? A los niveles, digamos, más abundantes en materia de pleitos, para tratar de que acudan a estos mecanismos. Entonces, yo creo que eso funciona. Por otro lado, ahorita, qué pena, es que yo tengo perros aquí, entonces Ah, aparecen se a me olvidó interrumpir. mencionarlo en la introducción. Sí, yo soy muy aficionado a los perros. Sí, Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que está, digamos, todavía en vías de desarrollo y de perfeccionamiento, que es en materia de derecho de consumo. Derecho de consumo es cuando alguien vende masivamente algo, como este Apple, que le vende a uno un teléfono, o Google, que le vende a uno un servicio. Son temas en que uno simplemente son contratos de adhesión. O sea, uno dice sí o no, no hay posibilidad de negociar el contrato en ese tema. Y entonces muchos de estos de grandes proveedores han ofrecido arbitramiento como mecanismo de resolución de disputas, que en el caso de ellos, obviamente, para protegerse a sí mismos, tratan de fijar una barra muy alta para poder recurrir a estos mecanismos. Entonces dice, usted está en Colombia, usted firma con Uber, y Uber dice, si usted quiere demandar a Uber, tiene que acudir a arbitramiento en Holanda, con ley holandesa, ¿no? Y eso pues básicamente excluye a un montón de gente que pueda reclamarle a Uber. Pero hay un modo de resolverlo. Se ha puesto, usted puede poner en un contrato eh, que quien ofrece el contrato se acoge a lo que escoja el consumidor, entre recurrir al juez ordinario o un arbitramiento en los siguientes términos, ¿no? Y el arbitramiento, pues siendo más, digamos, como los árbitros son ilimitados, uno puede contratar los abogados que necesite para hacer, pues no hay congestionamiento y hace que los procedimientos sean más expeditos y más accesibles a todo el mundo, ¿no? claro, Entonces, ahora con la pandemia se vio mucho en Colombia, que fue un gran progreso de la justicia ordinaria, el acceso al tema virtual, esto que estamos haciendo usted y yo, claro, ¿no? Los árbitros internacionales venimos haciendo eso desde el año 2002, 2003, o sea, desde que existe el Internet. Si yo explico eso, para sí, nosotros no fue ningún gran cambio, así claro, funciona, ¿no? claro. Entonces, eso permite, digamos, la gente se va enterando de que existen las alternativas y yo creo que pues sí, acogerán más el arbitramiento hacia el futuro. Creo que es un modo eficaz y eficiente de resolver los conflictos entre particulares. Excelente. Ya, digamos, pasando a la situación actual de Colombia, tal vez, en mi opinión, por lo menos un momento algo oscuro con la elección y la posición de Gustavo Petro. Pero yendo un poco más atrás y hablando, usted mencionó eh, Twitter y el uso de Twitter, precisamente en su cuenta, usted todavía y por bastante tiempo ha tenido fijado un tweet que escribió hace varios años, cuando todavía creo que estaba en el gobierno Juan Manuel Santos, donde ya en el gobierno de Santos había buena parte de la guerrilla de las FARC, después de este proceso, esta negociación de muchos años también. Pero inclusive en ese momento ya habían sectores que decían que ellos no iban a ser parte de la supuesta paz con Juan Manuel Santos. Y usted lo deja ahí, me parece muy apropiadamente para recordarle a la gente, porque la narrativa después fue que eso fracasó, pero fue porque el siguiente gobierno de Iván Duque no cumplió y no hizo lo que tenía que hacer y no estaba comprometido y todo lo demás, pero pues eso es algo que se veía venir y usted lo vio claramente, inclusive en el momento del plebiscito, usted fue bastante vocal al oponerse en el 2016 al acuerdo. ¿Cree usted que de alguna manera tiene alguna influencia, alguna relación entre ese proceso y el hecho de tener a las FARC en el Congreso sin voto, sin elección, ya por un segundo Por periodo? derecho, por derechas. Claro, ¿hay alguna relación con eso y lo que termina pasando que el país se mueve tan a la izquierda que termina por elegir a Gustavo Petro? ¿O son dos cosas sin ninguna relación? No, yo sí creo que hay una relación, pero creo que es más tenue de que lo que se tiende a pensar. Digamos, tratando de evitar de nuevo sonar como uno de los teóricos de la conspiración, ¿no? La izquierda desde hace muchos años, pues
digamos, ha venido aprendiendo y acumulando un know-how en Mm. cómo adquirir poder. Y eso lo hacen de manera muy profesional y muy seria. Y se reúnen y comparten conocimientos en cosas como el Foro de Sao Paulo, ¿no? No es un complot pérfido para tomar el control de América Latina, es simplemente pues, un foro donde se reúne la izquierda y comparte conocimientos y cosas que funcionan, ¿no? Entonces, lo primero es desprestigiar y desvirtuar cualquier cosa que ya exista, ¿no? O sea, Colombia es un país radicalmente distinto a Venezuela, que es un país radicalmente distinto a Argentina, que es un país radicalmente distinto a México. Hay una frase muy buena que leía un abogado el otro día en un chat que dice, once you know one Latin American country, you know one Latin American country. ¿No? No se puede generalizar. En el top of mind de la gente piensan en América Latina. Entonces todos vamos a dar al mismo balde y eso pues me parece desaceptado. ¿No? Entonces lo que la izquierda parte de la base es vamos a desprestigiar y a convencer a la gente de que no funciona el sistema que sea, el peruano o el colombiano, muy distintos, pero vamos a decirles esto no funciona. Es una porquería, nada aquí funciona y lo vamos a desbaratar. Estrategia número uno. Estrategia número dos. Vamos a tomar paulatinamente el control de las entidades que toma más tiempo y es más complicado tomar el control, como las cortes, como la educación, ¿no? Entonces se crea una carrera administrativa muy cerrada, muy difícil, en la que ellos maniobran para ir posicionándose y tomando el control de estas cosas, en donde además entonces se empieza a aprobar una agenda que es cada vez más de izquierda. ¿No? Vamos a eh, tratar de ir imponiendo poquito a poco una evolución. Eso es normal, o sea, es la agenda de ellos, es normal, ¿no? Donde yo creo que está el error es que los demás no nos hemos defendido, lo hemos dejado ahí, pensamos, no, el sistema funciona, qué maravilla, el sistema nos va a proteger, ¿no? Y pues eso está por verse, digamos, en el caso colombiano. En el caso venezolano, el sistema evidentemente no los protegió, ¿no? Se fueron al diablo. Argentina se está yendo al diablo en este momento. Chile, pues Chile parece ser que hay una gran reacción, digamos que en estos momentos si presentaran a plebiscito la constitución, pues no pasaría, pero no está dicho. Eso hay que verlo ese día, Lo ¿no? veremos en unas semanas. Exactamente, ¿no? Pero el punto es, lo que faltó, digamos, claro que está relacionado, o sea, son una serie de estrategias interconectadas, vinculadas, en que vamos a justificar una cosa que a mí me parece extraordinariamente injusta, si usted quiere, desde el punto de vista de los medios, y le pongo el ejemplo con España. En España hay un partido de izquierda que se llama Podemos, que se ha vuelto, digamos, tuvo un gran auge, ha caído bastante últimamente y parece que va a llevar al fracaso a la coalición que hay en el gobierno en este momento en España, pero pues nos falta mucho tiempo para llegar allá. Vamos a ver qué sucede. Eh, pero este partido de izquierda, Podemos, pues tiene simpatía, no solo simpatía, simpatía y complicidad con grupos terroristas de América Latina y de España que han asesinado gente, que han cometido crímenes de esos que estimamos que son tan graves, que son imperdonables, razón por la cual muchos países alrededor del mundo suscribieron lo que se llama el Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea, estos crímenes son tan detestables, lo que se dice en el sistema americano, heinous crimes, ¿no? Son tan abominables que no se pueden perdonar, ¿no? Y estos grupos, este grupo Podemos, pues fraterniza y defiende las agendas de estos grupos terroristas y está a favor de ellos, inclusive pues se financian recíprocamente, se ayudan, se cubren la espalda, en fin, ¿no? Y esto los medios lo denominan izquierda moderada, ¿no? Y en el extremo de la derecha, digamos, a la derecha del Partido Popular, es un partido que se llama Vox, que es un partido, pues, digamos, cuya agenda yo no comparto, es religioso, defiende, pues, lo que se llaman los valores de la familia y tal, pero que está en su derecho. Del mismo modo que hay gente que puede defender ideas comunistas, pues hay quien puede defender, yo quiero la injerencia de la iglesia en la educación y lo que sea, pues la agenda que tenga Vox. Los medios la denominan extrema derecha, ¿no? O Bien. sea, no hay un trato igual. Usted puede ser mucho más a la izquierda, mucho más radical y partidario de la violencia en la izquierda que lo que usted puede ser en la derecha, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos vivido en América Latina, y aquí nos ha faltado mucha tranca, lo que llamamos en Colombia tener tranca, ¿no? Sí, Existe la expresión tranquilidad viene de tranca, hay que parar, hay que ¿no? Plantarse, o como dirían a la hora de pelear hay que fajarse, ¿no? sí. Aquí nos ha faltado mucho eso, y aquí nos han ido vendiendo que no, que la agenda de
el terrorismo de izquierda era válida, había algo que la justificaba, ¿no? Y se adopta este discurso negativo de que todo lo que representa América Latina es malo y que aquí no ha habido sino dictadores y abusos y que aquí nunca ha habido progreso ni nunca ha habido una evolución. Y pues eso es falso. Desde el siglo XIX en Colombia, no solo en Colombia, eso existe en otras partes, pero desde el siglo XIX eh, ha habido en América Latina, yo creo que con más éxito en Colombia y en Chile que en otros países, pero ha habido eh, un grupo de gente, que usted lo puede llamar si quiere una élite, es como lo llaman a la izquierda, creo que es una gente que simplemente se ha esforzado en entender las ideas liberales de Europa, que vienen, digamos, de Europa y de Estados Unidos. Estados Unidos es el pionero en esa materia, ¿no? En la adopción de ideas liberales para la gestión del Estado, y sigue estando pues muy en la vanguardia hoy en día si uno lo compara con la mentalidad europea, ¿no? Pero pues ese grupo de gente que ni siquiera eran amigos entre sí, son distintos individuos en las sociedades que han promovido o hecho esfuerzos para tratar de imponer un sistema liberal, ¿no? Con distintos matices, porque es que no hay una ortodoxia liberal, el sistema liberal no es solo este. El sistema liberal es esencialmente, vamos a tener una democracia, que quiere decir que va a haber una alternancia pacífica en el poder de forma periódica, ¿no? Y vamos a tener una economía de mercado, que eso es, digamos, una evolución posterior, porque el tema del mercado también estaba un poquito crudo en el siglo XIX, ¿no? Pero vamos a tener una economía de mercado con más o menos restricciones, ha habido quienes han tenido más proteccionismo, quienes han tenido menos, pero eso en general, pues es como va a funcionar, y con un sistema de propiedad privada que genera prosperidad para la sociedad, ¿no? Y pues si usted ve las guerras civiles del siglo XIX en toda América Latina, giran alrededor de distintas versiones de esto. Todos están del lado de un sistema liberal, ¿no? Entonces, cuando ha habido dictaduras militares digamos, absolutismos o totalitarianismos que se salen de este esquema, es gente que simplemente no entiende el esquema, no lo conoce, nunca lo ha estudiado, ¿no? Ellos les parece que no, que lo que les parece es lo que les gusta es yo, puesto que soy yo el que va a mandar, las cosas van a funcionar, ¿no? Pero sin una referencia a una teoría o a una lógica de cómo debe funcionar el Estado, ¿no? Entonces, vuelvo al tema, desde el siglo XIX, pues ha habido gente haciendo este esfuerzo, y la pretensión de que esto constituye unas élites que podrían haber resuelto todos los problemas, pues es peregrina, es absurda. Es una gente, un poquito de gente, un poquito más prósperas en estas sociedades paupérrimas, tratando de tener un sistema lo más viable posible. No hay más que eso. Hay un libro que me recomendaron ayer, me lo recomendó Juan Carlos Iragorri, el periodista de RCN, que se llama Delirio Americano, que creo que habla precisamente de eso, y hace esta descripción de lo que ha sido, digamos, un grupo de gente tratando de ser lo más moderno posible y tratando de que implementar estas cosas en América Latina. Hay un libro ya relativamente viejo de Oti Patini, que es muy interesante. Oti Patini es un antiguo miembro del M-19, que ha ido evolucionando después de la paz con el M-19, que es de los pocos procesos, yo diría, exitosos que ha habido de paz en Colombia. Eh, Ese y el de Carranza con los esmeralderos, yo creo que punto, no más, ¿no? Pero Oti Patiño ha ido evolucionando hacia la derecha y escribe un libro que se llama La violencia escrita desde adentro, escrita por sus protagonistas, contada una cosa por el estilo. Es un libro flojo, no es particularmente interesante, pero tiene una afirmación reveladora en la introducción que hace el mismo Oti Patiño, y es la sorpresa que él se llevó a la larga de la vida, después de la paz, en que empieza a hacer política por medios tradicionales, de que la tal oligarquía contra la cual el M-19 se estaba rebelando no existía. No había un grupo de gente haciendo pactos, ¿no? En un galpón oscuro iluminado por un bombillo pelado diciendo, En ja, ja, el ja. jockey. Sí, o en el jockey, ¿no? Dice, bueno, tú quédate con el negocio tal y yo me quedo con tal otro. Eso no existe, ¿no? Mm. Eso que llaman la oligarquía o, ¿no?, las élites, es un montón de gente que por lo general no está conectada entre sí. Hay unos que son amigos y tal, pero es que hay muchos grupos, es una cosa mucho más grande de lo que uno puede cohesionar en un solo grupo. Muchas veces los que se conocen además se odian, ¿no? Compiten en el mercado por negocios o compiten en política en distintos partidos, ¿no? Tienen visiones distintas de lo que puede ser la implementación del sistema liberal. Eh, o sea, eso no existía, la oligarquía no existía. Entonces, eso lo que nos lleva es a que el N-19 en un momento dado se adjudicó a sí misma la facultad de
decidir la vida y la muerte de otra gente, de secuestrar, de una cantidad de sufrimiento que hubo por causa de, ¿no? Para pelear contra un enemigo que no existía, que no estaba ahí, ¿no? El tema, cuando uno tiene una visión totalitaria del mundo, es cuando uno cree que hay unas élites y una pirámide y hay alguien que manda y todo el mundo le obedece y todo de ahí, ¿no? Y Así pues es. el sistema liberal es exactamente lo contrario. Es una cantidad de poder y de capacidad de gasto o de inversión dispersos en muchos actores, ¿no? Entonces, y la gente que tiene la orientación totalitaria es una herencia probablemente de la educación religiosa y del tema, pues, pues éramos un virreinato, ¿no? Dependíamos de un virrey y de una serie de autoridades, ¿no? Que a su turno delegaban en las autoridades religiosas buena parte de la administración porque ellos no tenían la infraestructura para administrarlo. Entonces, pues había un tema bastante vertical. A esa gente le cuesta mucho trabajo entender el sistema disperso y desordenado, digamos, medio caótico, ¿no? De orden espontáneo del Sí, sistema liberal. No pueden, no es perverso, es que no lo entienden, no lo pueden procesar. No pueden procesar mucha gente al tiempo, no pueden procesarlo. Tiene que haber un orden estructurado. Y yo le he oído decir, se lo oí decir a un señor inversionista próspero colombiano en un almuerzo no hace mucho tiempo, antes de las elecciones, que Petro no le parecía tan mal porque de pronto iba a poner un poquito de orden y estructura. mm, sí, Yo creo que bajamos la guardia los que creemos en el sistema liberal mm, y pensamos, no, el sistema nos va a defender y pues no, hay un momento dado en que pues le cedimos el puesto a lo que parece ser el advenimiento del totalitarismo, en este caso va a ser de izquierda, pero da lo mismo, el totalitarismo da lo mismo si es de izquierda o es de derecha, da lo mismo. En Colombia, ¿no? Ahora, como se dice en inglés, the jury is still out. No sabemos de verdad qué tan caótico puede ser el tema de Petro. Puede ser un tema relativamente moderado, tipo José Antonio Campos, usted lo mencionó muy bien en un artículo hace poco que leí en LinkedIn, ¿no? José Antonio Campos, pues es una voz de moderación dentro de este gobierno, que es el que le dice a Petro, dice, vamos a hacer tal cosa, y José Antonio Campos dice, no se puede, ¿no? Y luego sale la ministra de Minas, no, es que no sé qué, no, mira, no podemos porque es que nos pasa esto, ¿no? Eh, y si José Antonio Campos sobrevive en este gobierno, mi intuición es que eventualmente se van a aburrir de que él diga que no y lo sacan, ¿no? así Para es. poder hacer el Esa es un resto. poco la tesis de mi artículo también. Exactamente, ¿no? Pero si sobrevive en el gobierno, pues puede ser que tengamos un gobierno tipo cuando subió Mitterrand en Francia. Cuando subió Mitterrand en Francia, que nacionalizó media economía y a los 2 años estaba echando marcha atrás porque la economía se empezó a ir al traste, ¿no? Y ahí fue cuando se inventaron la cohabitación y entonces tenían un presidente socialista, pero un primer ministro de derecha y el gobierno pues en la práctica era de derecha y volvieron a privatizar todo lo que había nacionalizado. Eh, ¿No? Puede ser ese un escenario, puede ser, ¿no? El otro escenario, que es mucho más preocupante y mucho más grave, y uno no sabe, digamos, qué tanto vuelo coja, es a la izquierda de verdad no le interesa manejar bien la economía. El fracaso de la economía para la izquierda no es un fracaso, es un éxito. Es un Así es. éxito porque le permite una concentración de poder. No hay alternativas al Estado. No hay quien pueda retar al Estado, no hay quien pueda financiar una campaña política que a ellos no les convenga, no hay quien pueda financiar medios disidentes del Estado, ¿no? Entonces es la pauperización de la sociedad para que todos dependan del gobierno, ¿no? Y en ese sentido, si esa es la agenda, y si uno pues, juzga por Venezuela o por Argentina, pues, o por Nicaragua o por Cuba, pues esa es la agenda, es lo que nos va a pasar en Colombia, ¿no? Pero pues parte de la estrategia que yo digo que comparten cuando se reúnen en Sao Paulo o en donde sea, pues y yo creo que es lo que dice ahora, es el tema de vamos a cocinarlos a fuego lento, ¿no? Es el cuento este de que si uno tira una rana entre el agua caliente, pues la rana brinca y sale del agua caliente, pero si uno la calienta en agua a fuego lento, pues se queda ahí hasta que se muere, hasta que ya es demasiado tarde. Tengo entendido que esa analogía no funciona. Tengo entendido que las ranas de todos modos se salvan. Nunca lo he Pero, intentado. Usted mencionaba, claro, esta teoría de la oligarquía colombiana, que es un término, bueno, Chávez lo usaba mucho claro, claro, y Petro también, últimamente creo que no tanto, pero si uno mira los videos de los discursos que daba en el balcón del Palacio Liébano cuando lo destituyeron, constantemente sus andanadas iban contra la oligarquía colombiana. así es.
Pero lo que sí se oyó mucho, por lo menos en la campaña y en las redes sociales, era este cuento o esta teoría de que a Colombia le han gobernado las mismas familias durante 200 años o los mismos durante 200 años, que va muy por esa línea. Pero sin embargo, y esto lo ha dicho, por ejemplo, también Malcolm Dees, el historiador inglés, pero que conoce Colombia como pocos, haciendo la comparación también con el sistema británico, donde si uno mira realmente solamente los presidentes, pues muchos vienen de regiones, ciudades pequeñas y han, de hecho, ascendido hasta socialmente a través del Estado y de la política. ¿Sí? Tal cual. Y ni hablar del Congreso, en el Senado eso se ve muchísimo, ¿no? Empezando por los mismos aliados de Petro y hasta las FARC, ¿no? Hasta las FARC ahora hacen parte de ese grupo. Entonces eso es pura movilidad social a través del Estado, pero la pregunta es, digamos, ¿por qué se mantiene esta idea en la sociedad? A ver, yo creo que, pues aquí tenemos en Colombia el tema, lo que hemos bautizado los delfines, ¿no? Entonces, hay un protagonismo exagerado de los delfines, ¿no? Que, pues, yo no sé, digamos, una discusión bizantina si eso es justo o no. O sea, si Chelsea Clinton se lanzara el día de mañana a hacer política, ¿es legítimo o es un delfín que está aprovechando ser Chelsea Clinton, ¿no? Bush, hijo, pues claramente era un delfín, sin lugar a dudas, ¿no? Pasa en todas partes del mundo, no pasa solamente aquí, pero aquí le damos más importancia. Yo creo que esa idea viene sobre todo de los años 70. Es mi teoría, no tengo, eh, digamos, un bagaje numérico o cuantitativo para justificar eso, pero eh, entre los años, digamos, durante el Frente Nacional hubo un quiebre en la política colombiana. Digamos, veníamos pues, de la República Liberal, luego de la violencia, y el Frente Nacional teóricamente le puso fin a eso, y entonces ahora vamos a hacer una nueva política. Se acaba el Frente Nacional y vamos a hacer una cosa distinta. ¿Y quiénes son los candidatos al final del Frente Nacional? El hijo de Alfonso López, el hijo de Laureano Gómez y la hija de Rojas, ¿no? Eran los últimos presidentes que había habido puro antes de la violencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que se generó eso, un rechazo muy fuerte a eso en el país, y eso queda marcado ahí, ¿no? Y es un tema de cantaleta, es un tema que nos gusta insistir en eso, mientras que en otros países, pues el tema ni lo tocan, digamos, está ahí, digamos, yo no recuerdo, de pronto hubo, pero no recuerdo que fuera un tema sustancial en la elección de George Bush hijo, que fuera hijo de George Bush padre, era otro señor que estaba haciendo política, y de hecho en una época hubo la discusión si era George Bush hijo o era Jeb Bush el que iba a ser el candidato y cuál era el que era el legítimo protagonista en materia de política. En una cantidad de profesiones, en todas, pues, en derecho, en la actuación. En la actuación se habla de dinastías de Hollywood, ¿no? Entonces, esa misma gente de pronto se irrita con que Bush hijo sea hijo de Bush padre, pero resulta que ellos son segunda o tercera generación de estrellas de Hollywood y pues no me diga que han tenido las mismas oportunidades el migrante de Dakota que llega a Hollywood a ver si le dan una audición, ¿no? O sea, yo no necesariamente me opongo a que sea un delfín, como decimos nosotros, el que participe en política, pero creo en ese sentido pues, que yo tengo una visión distinta y es que yo no, digamos, yo libro una lucha constante contra la falacia de Recundian, ¿no? Mm. Yo me opongo a que los argumentos sean válidos porque los dice Andrés, Pedro o Juan. ¿Qué dice el argumento? ¿No? ¿El argumento es bueno o no es bueno? ¿No? Y pues la gente que tiene autoridad, ya sea porque la heredaron o porque tienen un título muy importante, fueron a una universidad X o, en fin, lo que fuera, fueron gerentes de una empresa importante, pueden decir cosas muy inteligentes y pueden decir imbecilidades. Yo conozco gente salida de la Universidad de Harvard a la que uno le puede expedir un certificado de estupidez, ¿no? Eh, y del mismo modo, hay gente que sale de la Universidad X, ¿no? Que dice cosas impecablemente lógicas. O sea, el tema está, la discusión debe ser alrededor del argumento, no de la persona, ¿no? Y eso es muy difícil inclusive en niveles en donde las discusiones son bastante sofisticadas, ¿no? En niveles en donde la gente se supone que tiene un criterio y tiene digamos, un discernimiento
en materia de las razones por las cuales respalda o se opone a un argumento, ¿no? Eh, eh, entonces, digamos, yo soy en ese sentido un poco un dinosaurio, yo creo, no es lo normal en la sociedad. La sociedad sí respalda o le da, digamos, su beneplácito a nombres que reconoce, a valores reconocidos. ¿No? Por eso los locutores o los actores hacen carrera en política, ¿no? Ese tipo Así es, de cosas, sí. ¿no? Entonces, pues sí, ser delfín ayuda, sin lugar a dudas, eh, pero pues no creo que sea el único elemento o sea el elemento definitivo, y no creo que garantice pues que vayan a ser un buen gobierno ni tampoco que va a ser malo. Lo importante vuelve a ser el contenido de ese gobierno y el contenido de los argumentos con los que gobiernan, no el actor, no es la flecha, no es el indio, Claro. ¿no? Es como lo entiendo yo. Sí, Ya. usted mencionaba que en Colombia, haciendo la comparación con Chile, ha habido una especie de élite no muy coordinada, pero que ha estado ahí y que ha impulsado, lo que podríamos decir, políticas liberales en diferentes cambios, que de cierta manera ha conducido a cierto progreso en el país. Y creo que eso es acertado. Sin embargo, mi crítica últimamente es que ese liberalismo se ha tornado mucho hacia el intervencionismo en las últimas décadas, bueno, inclusive tal vez desde antes, pero vemos cosas como digamos, el hecho de que casi sin cuestionar desde este establecimiento y digamos, los centros de pensamiento y las universidades no se cuestiona, por ejemplo, cada año o cada 2 años cuando hay una reforma tributaria, que realmente es un eufemismo y lo que realmente quiere decir es un alza de impuestos, pero siempre el argumento es que lo que hace falta es más recaudo. Nunca miran, por ejemplo, el gasto público. Eso, no, eso es incuestionable. Otros temas como el impuesto al patrimonio, por ejemplo, que existe ya hace casi 20 años y pues ahí está de nuevo en esta reforma tributaria. Y bueno, habrá muchos más ejemplos, inclusive el manejo de la moneda, pues ha sido, el manejo macroeconómico, digamos, ha sido relativamente responsable y eso se ha visto. Usted también ha sido crítico, de hecho ahora lo recuerdo del Banco de la República, Claro, claro. en su manejo de la inflación, que bueno, muchas veces no lo han hecho bien, pero en los medios y en la academia son unas vacas sagradas que son básicamente están más allá de cualquier crítica. Es posible que, digamos, este tipo de políticas, intervencionismo, como cada vez ceder más ante, podríamos decir, una mentalidad progresista, también contribuyó a que eventualmente se allanara el camino para que llegara un Gustavo Petro. Claro, claro, a ver, sí, sin duda. A ver, desde la posguerra tenemos pues, lo que se llama el estado de bienestar, que nos han vendido como, pues nosotros somos, gústenos o no, por lo menos desde el punto de vista cultural, seguimos siendo colonias de Estados Unidos y de Europa. O sea, todo viene de allá, ¿no? Las ideas aquí a nosotros mismos nos parecen, o sea, nosotros no nos creemos a nosotros mismos, ¿no? Que me parece un error. O sea, Así es. una niña que yo conocía hablando de alguien, dice, fulanito no es que fulanito se cree muy creído. Y yo tengo la teoría que tenemos que creernos más creídos. O sea, en América Latina hay naciones que lo hacen mejor en ese sentido de autoestima, México, Argentina, ¿no? Pero nos hace falta mucho, nos hace falta mucho. Entonces, no tomamos decisiones nuestras, sino que generalmente vamos con la moda, ¿no? El viento va para allá, entonces nosotros vamos para allá y nos dejamos llevar. Eh, Ahora, incluso si resistiéramos la moda, pues hay un límite a lo que se puede hacer, ¿no? Es uno, digamos, en cierto modo, pues somos un corcho en un océano, ¿no? La economía global, o sea, nosotros somos de este tamaño, somos absolutamente irrelevantes, ¿no? O sea, si aquí decidimos que vamos para tal lado, para tal otro, el mercado mundial ni se entera, no importa un carajo, ¿no? Entonces nosotros, básicamente, en cierto modo, pues tenemos un poquito que ir con las corrientes, porque si nos abrimos mucho, de pronto el costo es muy grande. Caso específico, y creo que es un tema para que lo parquemos ahí, ahorita lo mencionemos, que creo que es un tema positivo de este gobierno de Petro, y es una pelea que le respeto mucho si la da, pero que creo que puede tener un costo enorme, es el tema de la legalización de las drogas, ¿no? Que Así yo soy es. totalmente partidario de la legalización de todas las drogas, que soy libertario, creo que cada quien es dueño de su cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que nadie tiene por qué venir
a dictarle en esa materia, pero pues eso puede tener un costo gigante. O sea, que el día de mañana decidamos que en Colombia se puede sembrar y cultivar y comerciar todas las drogas, como en Inglaterra se puede sembrar y cultivar y comerciar cualquier alcohol, ¿no? ¿No? Pues nosotros no tenemos la afinidad cultural con Europa o con Estados Unidos que tiene Inglaterra, y a nosotros de pronto nos convierten en un paria internacional, ¿no? O sea, es posible que acabemos en la órbita de Irán, Rusia y Venezuela, porque es que no hay más alternativa, porque nos mandaron allá, ¿no? Porque Claro, el mismo Occidente le hace el feo a quien no compra el Kool-Aid que ellos están vendiendo, digamos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues desde la Segunda Guerra Mundial vienen vendiendo que lo civilizado y lo lógico es el estado de bienestar. Y eso tiene una razón de ser válida, creo yo, digamos, por lo menos el concepto original, y es la pobreza es lo que nos ha llevado a las guerras en Europa, ¿no? Y entonces se inventan el estado de bienestar y se inventan la Comunidad Económica Europea, que originalmente es simplemente un modo de compartir los recursos que habían llevado a Alemania y a Francia a la guerra, que eran el carbón y el acero. Ese es el origen de la Comunidad Europea. Y luego surgen los conceptos de tránsito libre de bienes y servicios y personas, y pues muy bien, está muy bien. Y luego llega un socialista que se llama Jacques Delors, lo nombra presidente de la Comunidad Europea y decide convertir eso en una burocracia gigante que empieza a regular todo y a meterse en el ámbito de todo, con el resultado final de que usted hoy en día, si vive en Europa, tiene un gobierno local, un gobierno regional, un gobierno autonómico, un gobierno nacional y además la Comunidad Económica Europea. Y todo esto lo tiene que pagar con impuestos. Todo esto no tiene límite, pues, ¿no? sí. Entonces, pues, digamos, el socialismo se tiró una idea buena, que era la idea de un mercado común, ampliado, sin fronteras, que bajara los costos y convirtiéndolo en una burocracia pesada que se mete a regularle la vida a todo el mundo, que es en últimas la razón de ser del Brexit. El Brexit en su aprobación, pues fue un tema, digamos, sucio, complicado, como es la política, así es la política, y entonces fue un tema también anti-inmigrante, que parece un error, y fue un tema también, digamos, nacionalista, y lo que usted quiera, pero en últimas, el origen del Brexit es esta burocracia nos está imponiendo cosas como la regulación de pesca, que es absurda, o que el señor Dyson no pueda vender sus aspiradoras en Europa porque una aspiradora no puede tener más de tanto poder, ¿no? Había páginas web sobre las estupideces de las regulaciones de la Comunidad Europea, ¿no? Que todavía deben existir, no los miro hace 10 años, pero todavía deben existir. Y ese es el origen del Brexit, ¿no? Eh, entonces, nos han ido vendiendo esta idea con la lógica de esta, obviamente, que la prosperidad pues, soluciona un montón de problemas. La prosperidad reduce los conflictos, la prosperidad reduce la natalidad, ¿no? Resuelve pues, problemas ambientales desde el punto de vista de la reducción de la natalidad. Todo eso es muy bueno, ¿no? Pero todo eso, como en el caso de la comunidad, de la comunidad europea, pues se puede llevar al extremo y volverse perverso, ¿no? Y entonces las burocracias empiezan a inventarse pretextos para mantenerse en el tiempo, ¿no? El caso, pues claro, notorio, la DEA. La DEA es una burocracia que se inventa para luchar contra las drogas, ¿no? Y por lo tanto, si queremos eliminar el flagelo de la lucha contra las drogas, porque el flagelo no son las drogas, el flagelo es la guerra contra las drogas, ¿no? Pues vamos a enfrentar, entre otras múltiples variables, pues a una burocracia que perdería su razón de ser, ¿no? Si se encuentra, no sé cuánta gente emplea la DEA, pero 300.000 personas que se van a quedar sin puesto de la noche a la mañana. ¿No? Y eso, pues ellos se defienden con patas y manos. Y eso pasa en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene eso? Digamos, digamos, ¿cuál es el recurso cuando yo soy una burocracia y me veo amenazado? Pues que yo quiero que a mí me den más control para saber que soy yo el que decido si yo me elimino o no me elimino, ¿no? Y eso quiere decir estados menos democráticos, más totalitarios, y eso quiere decir izquierda. O sea, es así, no es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, cuando usted llega con un discurso en que no, el Estado es el que tiene que recaudar toda la plata y decirle a cada quien cuánto puede ganar, vamos a vivirle la vida a la gente, vamos a decirle qué puede comer y qué no puede comer, vamos a decirle cómo puede educar a sus hijos o cómo los puede educar, pues la burocracia que está amenazada dice, sí, sí, gran idea, estupendo, ¿no? Y entre más burocracia, pues más votos que apoyan esa idea que se retroalimenta para perpetuarse ahí, ¿no? Entonces, pues sí, claramente, digamos, el estado de bienestar ha derivado en una nueva élite que, digamos, que se beneficia de los impuestos de los demás
que en el neto de los impuestos que le toca pagar, cuando le toca pagar impuestos, que no es siempre el caso, y lo que recibe de ese Estado, pues obviamente tiene un saldo neto a favor muy favorable. eh, y eso es pues muy parecido, si usted lo compara, a la nobleza en 1789, contra la cual pues, se rebeló el pueblo francés. Una cantidad de gente que el saldo neto a favor de los impuestos era siempre a favor de ellos, muchas veces no los pagaban. Era la iglesia, era la nobleza, que en distintos grados tenían distintos niveles de exenciones de impuestos, ¿no? Y un pueblo que era el que le tocaba pagar todo. Y la gente se hartó. La gente se hartó y se volteó contra eso. Si usted mira todas las insurrecciones, todas, el origen está en la cantidad de impuestos que cobran. O sea, en la revolución de los comuneros en Colombia, la Así es. revolución americana, es la revolución de 1640 en Inglaterra. Todas es, no más impuestos, no más, se acabó. No vamos a sostenerlos a ustedes, ¿no? Y mi teoría es, eventualmente evolucionaremos hacia eso. Creo, espero que no con esa violencia, pero si no dejan salida, como ha pasado en Venezuela, pues eventualmente yo supongo que se volverá violento, ¿no? Sí, se vuelve imparable. La Claro, gente se... en ese sentido, en Colombia y en Latinoamérica en general, pero en el caso de Colombia que estamos discutiendo, hay un problema con ese argumento que veo yo y es que no es, sí existe esa clase, digamos la clase política, y que incluye desde congresistas hasta contratistas, hasta las nóminas paralelas del Estado. Mejor dicho, es algo gigantesco. Sin embargo, como funciona el sistema, no es el 99% manteniendo a ese 1%, si ese 1% es la clase política, porque resulta que quienes pagan impuestos, por lo menos impuestos directos en Colombia, es un número ínfimo, es 4 o 5% de la población, incluyendo a las personas jurídicas, es decir, las empresas, siendo las empresas formales, ¿no? Siendo las empresas grandes las que contribuyen la mayor parte del recaudo. Entonces, pues si usted es un empleado en una empresa formal, usted está ahí metido inevitablemente. Sin embargo, alrededor del 50% de la economía informal, no existe dentro de este sistema. Eso es algo que pues, se ha dicho mucho, pero ahí se genera un dilema porque, de cierta manera, y como han demostrado Hernando de Soto y otros en el caso del Perú, pero que aplica a toda la región, la informalidad la causa el Estado. Es decir, es tan difícil, tan engorroso y tan caro ser formal por burocracia y por regulaciones, pero también por impuestos que simplemente impulsan al 50% o más o menos, dependiendo del país, a la informalidad. Eh, Claramente. claro, sin La curva embargo, Laffer. Es la exacto, curva Laffer. así es, así es. Pero entonces no hay un dilema diciendo qué hay que hacer. Es justo que paguen ese 50% empiece a pagar impuestos directamente, es decir, formalizarlos básicamente a la fuerza, si es que fuera posible, em, o simplemente hay que trabajar con ese sistema y reconocer que esa informalidad está ahí. Porque si uno dice, vamos a formalizarlos, también existe la posibilidad de decir, pues eso es estatismo, eso es meterlos dentro de un sistema em, del cual no se van a beneficiar. Mire, la respuesta que le doy de nuevo es intuitiva, pero creo que la solución, el enfoque liberal nunca es a la fuerza. Entonces, ¿el Estado nos empuja a la informalidad? Claro que sí. Pues el caso es Venezuela. Hay una cantidad de gente en Venezuela que vive divinamente, sin problema, ¿no? No declaran nada, todo funciona con transferencias electrónicas de sus teléfonos, ya sea en criptomonedas o en sistemas de pago que nunca pasan por Venezuela, ¿no? ¿no? Y la economía sigue funcionando, se dolarizó y las cosas siguen andando. Lo que pasa es que el Estado, pues, no tiene modo de seguir en la pista ni beneficiarse de eso, ¿no? Yo creo que uno tiene que ver el Estado con un enfoque emprendedorial. Es, eh, primero, el Estado no es inevitable. Tenemos pues, el caso de los anarcocapitalistas, estas teorías, ¿no? Por lo menos en teoría el Estado no es inevitable. Eh, el Estado, en principio, es un poco de gente que se reúne y dice, hombre, creemos esta entidad que va a desempeñar ciertas funciones que es mejor que las desempeña alguien que no sea un particular, por distintos motivos, por garantías en el caso penal, por el tema de seguridad, pues que en Colombia hemos ensayado eh, ad nauseam la seguridad privatizada con los paramilitares y los guerrilleros y pues eso pues no funciona. No, en fin.
Entonces, es mejor que lo haga una entidad distinta a un particular. Y una vez al año se reúnen y dicen, señores, el mandato para este año, señores del Estado que nosotros hemos creado y que podemos ampliar o restringir cuando nos dé la gana, señores del Estado, el mandato para este año es este. Ustedes tienen que hacer esto. Ese mandato es expuesto, ¿no? Entonces, si ese es el mandato, es yo estoy pagando impuestos a cambio de qué, ¿no? Y cuando estoy recibiendo un beneficio por esos impuestos, y uno se lo doy a la gente de Suiza, ¿no? O a la gente de, qué sé yo, de Suecia, de Dinamarca, ¿no? Algunos países con unos impuestos horribles, enormes, otros con impuestos muy bajos, ¿no? Pero que es Singapur, ¿no? Pero dicen, no, aquí todo funciona. Las calles están pavimentadas, no me tratan cuando salgo a la calle, puedo hacer negocios. Si los negocios no funcionan, hay un sistema judicial eficiente y eficaz. Si me roban, hay un sistema penal que funciona también eficaz. Si me trata de atacar el vecino, el país vecino, hay unas fuerzas armadas que pueden disuadir a ese vecino de atacarnos, que son, pero son las funciones que cumple el Estado. Pero eso y de pronto una disuasión o regulación de los monopolios, de modo que haya competencia, ¿no? Eh, entonces, hay que hacer a la gente consciente de qué es lo que se puede esperar del Estado y que no es viable, ¿no? Y cuál es el costo que están pagando por eso. O sea, yo voy y compro un teléfono en Apple y me dicen, sí, señor, ese teléfono vale $1.000 y a cambio de eso recibe eso, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener conciencia, ok, ¿qué estoy recibiendo? ¿Estoy recibiendo calles pavimentadas? No. Estoy recibiendo, no tengo ni idea. Seguridad, Seguridad, tampoco. Estoy recibiendo, un ¿puedo defenderme sistema de Venezuela? judicial, sí. Sí, ¿no? ¿De Venezuela si me atacan? No. ¿Sistema judicial funciona? No, tampoco, ¿no? Y a cambio de eso, ¿cuánto estoy pagando? ¿No? Entonces estoy pagando un tanto por ciento de mis ingresos, de lo que yo me gané pedaleando y trabajando y saliendo a moverme. Entonces hay que darle un enfoque emprendedorial. Yo no creo que pagar más o menos impuestos o pedirle a Pedro o a Andrés o Juan que pague es un tema de justicia o injusticia, es un tema de eficiencia y eficacia. No es eficiente pretender que las peluquerías paguen impuesto a la renta. No es eficiente. O sea, le cuesta mucho más el inspector que tiene que ir a revisar una peluquería cada 2 cuadras, ¿no? Que el ingreso que puede traer los impuestos a esas peluquerías. Enfóquese en lo que es eficiente, los recursos que tiene que invertir para lo que tiene que pagar. Eso quiere decir, en el mayor de los casos, retenciones en la renta, retenciones en la fuente. ¿No? Retenciones en la fuente, creo yo, se debe cobrar es en cabeza de los individuos, personas naturales. Por ejemplo, si yo soy socio, tengo acciones de Bavaria, ¿no? No le cobren impuestos a Bavaria, cobren impuestos a los individuos, pero se les cobra en el momento del pago del dividendo, lo retiene en la fuente Bavaria y se lo paga el Estado. El individuo ni se entera. El individuo, pues, en sus cálculos sabe que le van a hacer esa retención, pero no tuvo que hacer una declaración, no tuvo que, no, fue fácil, una cuenta grande, y el Estado viene y recoge de la cuenta grande, ¿no? Ese, creo yo, debe ser el enfoque general. Un sistema emprendedorial en que el costo de lo que se va a recaudar es menos que el esfuerzo que se le va a invertir para recaudar eso, ¿no? Y que el público tenga una noción clara de a cambio de lo que está pagando, que está recibiendo. Y creo que es como debería funcionar un Estado en general, digamos, que es como funciona una empresa, Así ¿no? es. Es como lo veo. Entonces yo no le metería el tema de justicia, de si van a tributar más o menos. De hecho, pues con este incremento en los impuestos en Colombia, le garantizo que la informalidad va a pasar del 50 al 70, al 80, por lo tanto va a ser el 20% que va a pagar los impuestos. Ya no va a ser el 50%, sino el 20%, Así ¿no? es, Es, es- así es. es- Va a ser mucho más injusto. Pero usted no lo arregla a punta de justicia porque tratar de meter en cintura a ese 70% que está sacándole el cuerpo al abuso del Estado, pues es mucho más costoso que lo que trae, que lo que reporta. Entonces hay que llevarlo a un nivel en que el costo de recaudar esa plata sea menor que lo que me va a traer, que el Claro. saldo a favor me permita gastarlo en los servicios que debo prestar. Es como lo Si, entiendo si yo. miramos, si miramos el problema de fondo que sale en el texto de esta reforma tributaria de Petro y Ocampo, es que no se tiene la idea en Colombia, y hasta se puede argumentar que sale en la constitución actual, no se tiene la idea de que el punto de los impuestos es precisamente financiar esas funciones básicas del Estado, justicia, seguridad y demás, sino se tiene la idea ya completamente generalizada, y se ve en el texto de la reforma, de que los impuestos son para generar equidad o igualdad, o sea cual sea el término de moda en el momento, lo cual Claro, son imprecisos y quieren decir lo que quiere el gobernante de turno. así es, lo cual, porque,
eso que usted escribió, pues claro, es apenas lógico, ¿no? Si estamos en una comunidad y se decide que hay un Estado, pues ese Estado tiene que cumplir esas funciones y necesita financiación. Pero ya cuando se dice abiertamente que el punto de los impuestos es básicamente lo que están diciendo es quitarles a unos para darles a otros, y según un criterio completamente subjetivo de quien está en el poder, pues ahí ya cambia la cosa. Pero el peligro que veo yo, no sé usted qué opina, es precisamente esto, que esta noción ya está generalizada en la sociedad, y por eso podía llegar Petro en campaña y ganó con la propuesta de que no, de que iba a ser, bueno, después Ocampo le dijo que no, pero en el momento Petro decía que iba a ser una reforma de 70 billones de pesos, que es más de 3 veces las últimas reformas tributarias, pero que solamente le iban a pagar los 4.000 colombianos más ricos. Pero eso era completamente aceptado y completamente Claro, aplaudido. pues es que, a ver, parte del tema, y esto no es nuevo, o sea, hay mucha discusión sobre los fake news y el populismo y todo. Hoy en día, eso existe. Usted coge un periódico hace 50 años igualito. O sea, eso no es una cosa que esté sucediendo con las redes Claro, y periódicos establecidos, famosos, el New York Times, el Washington Post, todos han hecho fake news, populismo, han defendido los intereses que a ellos les gustan y o atacado o ignorado los que no. ¿No? Entonces, en ese orden. Pero a lo que voy es, sí, tenemos, digamos, hay una aceptación general de eso porque la gente, el 99% de los casos, le da pereza y con cierta razón meterse en el fondo del tema. O sea, a usted y a mí nos encanta meternos nos gusta saber. Entonces nos replantean cualquier tema y cogemos literatura, investigamos y tratamos de entender el problema y discutimos si será así o si será así y vamos sacando, ¿no? Pero eso es excepción. El 99% de la gente está ocupada con su trabajo, su familia y su plata, ¿no? Que hay que entender el sistema económico en general, ¿no? Entonces, de hecho, usted ve entre gente en posiciones digamos, de prosperidad, de poder y de prosperidad, gerentes de empresas grandes, gerentes de multinacionales en Colombia y eso, que acogen ese discurso sin criticarlo, porque es que no tienen el tiempo y no le han dedicado la atención y lo que quieren es quitarse de encima el sentimiento de culpa y que no les vayan a decir ustedes fueron esa élite que creó esta situación, ¿no? Entonces usted ve una cantidad de militancia y defensa de estas teorías, de gente que debería saber que eso no funciona así, ¿no? Pero no lo sabe, no lo sabe. Como usted me lo acaba de decir, en la universidad no nos lo enseñaron. Son cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿no? Nadie coge al tipo en la universidad y le dice, a ver, aprenda a defenderse, ¿no? La vida es así, ¿no? Dice, sí, no, el mundo puede ser mejor. ¿No? Los engañan, o los engañan o los aburren, ¿no? Entonces la gente compra bite-sized messages, cosas de una frase. Y en una frase, pues es mucho mejor vender lo que usted está diciendo, la equidad y la justicia, ¿no? Que decir, no, mire, necesito 3 párrafos para explicarle que esto no funciona así. No se leen los 3 párrafos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema complicado. Dicho lo anterior, yo creo que desde que es usted el que se lo inventó, que lo trabaja Colombia, desde que usted ha empezado a promover las historias, las ideas libertarias en Colombia, usted tiene un montón de seguidores, usted es sin duda el líder libertario que más seguidores tiene en Colombia, pero de lejos, o sea, ¿no? Por órdenes de magnitud. Eh, Desde que usted trae eso a Colombia y empieza a funcionar en redes sociales y empieza a oír hablar, el escenario ha cambiado sustancialmente. Falta mucho, mucho, pero el escenario ha cambiado sustancialmente. Cuando usted empezó a hacer esos planteamientos, eran exóticos. O sea, usted me los tuvo que explicar a mí, y usted los tuvo que explicar a un montón de gente, ¿no? Y empezamos así de a poquitos. Hoy en día, usted va a una comida y la gente ha oído hablar del tema libertad. ¿Sí? Puede que no estén de acuerdo, puede que lo odien, pero han oído hablar de él. Y hoy en día usted sale con esta reforma tributaria y en redes sociales y no solo en redes sociales, en medios tradicionales, ¿no? Hay un montón de gente diciendo, esto no puede ser, esto no tiene lógica, ¿no? O así es. sea, ya no hay este consenso en el que nadie objeta, ¿no? ¿Somos suficientes? No, no somos suficientes. Falta muchísimo. Pero ya el discurso ha cambiado sustancialmente. O sea, ya usted puede poner un tema que antes la gente ni siquiera entendía el planteamiento, ya usted lo puede poner en la conversación y la gente tiene que ocuparse del tema, digamos, ya hay que lidiar con eso. Entonces eso yo creo que ha mejorado mucho. ¿Cuánto falta para que eso sea un tema, digamos, generalizado y que la gente entienda cómo funciona?
es imposible de decir. Yo le haría una pregunta al revés. Si hoy en día hubiera elecciones libres en Venezuela, obstáculo número uno. Obstáculo número dos, la oposición fuera unida. Gran reto, ¿no? Y que puede ser además el obstáculo en Colombia para sacar a la izquierda algún día, ¿no? Pero digamos que no tengo ni idea, María Corina Machado fuera la candidata única, ¿no? La gente votaría por María Corina. Y si María Corina llega al poder, ¿llegaría con banderas libertarias? Probablemente no. Así es, ¿No? así es, claro. Y cuando gobierne probablemente va a tratar de reemplazar la clientela chavista por la clientela de María Corina. ¿Sí me explico? No va a ser una evolución en el sistema, sino va a ser simplemente un cambio de protagonistas, ¿no? Sí, Está en la cultura, es muy difícil de romper, pero creo yo que, y no es por echar flores, es de verdad, gracias en parte a usted y al Movimiento Libertario en Colombia, el tema hoy en día es de mucho más conocido, mucho más divulgado, y sí, hay que seguir por ahí, hay que seguir claro, en es eso. que a mí algo que me llamaba la atención de hace 10 años es que en elecciones, digamos, el tema de impuestos ni se mencionaba, es decir, es que no era un tema. Bueno, en parte también porque siempre las elecciones giraban alrededor de las FARC y de pues, qué Así hacer es, de la con violencia, estos sí. tipos. Sin embargo, pues recuerdo, y lo he dicho varias veces, que uno iba a una emisora de radio local en Bogotá, por ejemplo, y uno hablaba de impuestos y la reacción del periodista era, esto no es conmigo. Qué Eh, aburrición. claro, y cada vez se ha vuelto más importante y hay más entendimiento de que, pues, oye, eso es algo que afecta a todo el mundo. Y si uno mira, y esto pues no lo he dicho yo, lo han dicho otras personas, si uno mira, digamos, la retórica de Iván Duque en la campaña del 2018, bueno, tenía sus cosas, decía que no iba a firmar TLCs, pero tenía un elemento bastante libertario, hablaba de bajar los impuestos. No lo hizo, hizo todo lo contrario, pero pues el punto es que algo se avanzó para llegar a ese punto. O por lo menos eso pensaba yo hasta hace unos meses, decía, bueno, hemos logrado algo. Y después el resultado es la elección de Petro, entonces ahora Pero se ha logrado, o sea, ya usted dice, no, yo lo que quiero es que haya una reducción del tamaño del Estado, y eso tiene un eco. Antes no, ¿no? Ahora, ¿es suficiente para ganar unas elecciones? Yo creo que no. Irónicamente, creo que de pronto el desbarajuste que va a traer, digamos, la política económica de Petro puede generar adeptos a las causas liberales. así ¿Sí me es. explico? Sí, hablando con mi colega Gabriela Calderón acá en el instituto, ella decía que el gran promotor del liberalismo en Ecuador fue Rafael Correa. Claro, exactamente. Entonces Ese es es posible o esperemos que pase algo similar en Colombia. y esperemos. Vamos a ver. Sí, eso siempre, digamos, siempre se descuadra por un lado que uno no espera, ¿no? La ley de las consecuencias no deseadas. Pero que esté en el discurso yo creo que es importante. Que esté en el discurso yo creo que es un progreso enorme, ¿no? Así es, bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y solo para terminar, ¿dónde lo pueden seguir en redes sociales, Estoy en nuestra audiencia? LinkedIn, no me acuerdo, ya le digo cómo es mi nombre en LinkedIn, creo que es Rurda, pero no estoy seguro. Sí, Y estoy no, perdón, en LinkedIn estoy en Ricardo Urdaneta. Ricardo Urdaneta, que es, digamos, pues, sí, mi perfil como profesional, este es el logo de la oficina, que se llama Urdaneta Holguín Abogados. por si alguien Eh, necesita servicios de arbitramiento. sí, o quieren discutir sobre liberalismo también, yo le doy mucha importancia, de mis quirks personales, le doy mucha importancia al tema ambiental y tengo un Así es. enfoque liberal ambiental, que es una pelea que me gusta dar permanentemente. Y en Twitter, para temas más políticos, eso sí, el nombre es Rurda, Rurda, Buenísimo. arroba Rurda en Bueno, Twitter si les interesa. tenemos Eh, los últimos minutos. ¿Por qué no nos cuenta un poco más acerca, que esto no se oye mucho, el tema ambiental desde el punto de vista liberal? eh, en breve, porque esto es un tema obviamente, como se imaginará, mucho más complejo. En el mundo existen esencialmente dos modelos de conservación que se reconocen como tales, digamos, existen muchas eh, variaciones en el tema, pero dos, que es el americano y el europeo. El americano, ninguno es completamente ortodoxo, ¿no? Entonces, en el americano, la fauna se considera un bien común, es un bien del pueblo, de la nación, no del Estado, del ciudadano, ¿no? Y el Estado tiene un mandato de mantener ese bien común en cantidades suficientes para que esté a disposición del disfrute de los ciudadanos. ¿Ok? Entonces, yo no soy dueño de los venados que pasan por mi finca. Los venados son de todos, ¿no? Yo puedo restringir el acceso a mi finca o no.
o yo puedo cobrar por el acceso a mi finca, pero yo no puedo cobrar por el trofeo. Yo no puedo cobrar por ir a cazar el venado, digamos. Pero como eso me genera a mí ingresos porque traigo turismo, traigo gente que quiere ir y pescar, o ir y cazar el venado, o ir y cazar codornices, o lo que sea, pues entonces yo protejo la fauna, tengo un incentivo comercial para proteger la fauna. El modelo europeo, que es el mismo modelo de África del Sur, no solo de Sudáfrica, sino de los países de África del Sur, Namibia, Botsuana, África de Sudáfrica, grosso modo, es la fauna le pertenece al dueño de la tierra, y entonces allá el tema funciona más por cotos de caza. Entonces, yo, digamos, tengo una finca en España en la que siembro cereales, ¿no? Pero yo permito que ahí entren, y no me importa que me pisoteen el cereal o se lo coman, venados y jabalíes y lo que sea, y también aves, pues, codornices, perdices, ¿no? Y entonces cobro por el derecho a entrar a mi coto de caza y cobro tanto por codorniz o tanto por un venado, ¿no? En Sudáfrica tiene un dicho al respecto y es, la fauna se paga a sí misma, ¿no? Y el ejemplo que ponen es, ¿por qué nadie está preocupado por la extinción del ganado cebú? Porque es un negocio mantener el ganado cebú, es así de sencillo, ¿no? Pues como es un negocio mantener el ganado cebú, pues hay ganado cebú, bola a bola, ¿no? Yo, digamos, conozco el caso de un coto, en África del Sur hay creo que 9.000 y tantos cotos de caza. Yo conozco el caso de uno que estudié, en el que usted va y es un rancho, antes eran creo que 5 ranchos de ovejas de 8 o 5.000 hectáreas, en una zona completamente árida, donde los colonizadores hace 150 años habían eliminado cualquier rastro de fauna salvaje, digamos, de fauna. Y esta gente lo que hizo es que compró estos ranchos, los juntó en una sola finca de 27.000 hectáreas. 27.000 hectáreas es un montón de territorio, es Claro. mucha, mucha tierra. Y lo que han ido es, han ido poblando con antílopes de todo tipo, y antílopes y búfalos y distintas presas de caza que la gente quiere cazar, eh, y cobran por el trofeo. Entonces uno vaya y dice, yo quiero cazar un impala, le cobran $300 por un impala. Usted caza el impala, le cobran $300. Una vez que usted caza el impala, entonces lo llevan a un galpón que tienen con un cuarto frío. El cuarto frío procesan el impala de modo que sale la piel y los cachos y todo perfecto para dárselo al taxidermista, que es su trofeo. Y usted se va feliz con su trofeo, porque es un gran cazador, ¿no? Hay gente que puede que le guste o no le guste eso, pero pues eso es lo que se está vendiendo en ese caso, pero la carne queda en la finca, ¿no? Entonces, esa misma gente que sacó el trofeo perfecto y se lo entregó y se lo entregan a un taxidermista, guardan la carne, la procesan perfecto, le sacan los cortes que son, la guardan en un cuarto frío y una vez a la semana pasa un camión, una tractomula de 16 ejes y recoge la carne que viene de todos los otros 9.500 ranchos, recogen la carne y hoy en día en Sudáfrica se come más carne de antílope que carne de ganado. Y no solo eso, sino que cuando es el verano en Europa, que es cuando la cacería se practica, la cacería de pelo, digamos, la cacería grande, se practica en otoño y en invierno. Entonces, en primavera y verano, que no hay en Europa, se exporta desde Sudáfrica, ¿no? Es un negocio perfecto. Y existen ferias, el equivalente a una feria ganadera, pero para estos cotos de caza, 2 veces al año, se reúnen en donde sea, no sé en dónde es que, ¿no? Y llevan camionados deciden, yo tengo demasiados kudos, entonces reduzcamos la manada en 100, llevémonos 100, no sé, 10 machos y 90 hembras, pero necesito en cambio sables, porque los cazadores están demandando sables. Entonces van a la feria ganadera, venden los kudos en remate, compran unos sables, ¿no? Y el resultado es que estas especies no están en extinción, se sostienen, ¿no? Cuando usted tiene un coto de caza, por definición, digamos que es un coto de caza para la cacería de venados, supongamos que fuéramos a hacer en Colombia un coto de caza para la cacería de venados en altura, en los Andes, ¿no? Usted cierra un espacio, ese espacio por definición pues está protegido de desarrollo urbano, frontera agrícola, o sea, es un espacio que se deja virgen, no se toca, ¿no? No solo no se toca, sino usted trata de mantenerlo en condiciones favorables para lo que usted está criando ahí, en este caso venados. Entonces, si hay un verano muy fuerte, usted les pone agua. Si no hay comida, usted les pone heno, pienso, pues, ¿no? Entonces, como ese es su negocio, el objetivo es tener una población estable de ese tipo de animal, ¿no? Usted tiene un incentivo para que siempre haya venados. Los venados se mantienen, siempre hay venados, ¿no? Dentro de la capacidad de carga de ese territorio. Distintos territorios tienen distintas capacidades de carga. Si yo tengo una tierra de 10.000 hectáreas, pues tiene una capacidad de carga, o sea, soporta más animales que uno de 500, obviamente. Entonces, yo manejo de acuerdo a la capacidad de carga el coto de caza. Pero no solo eso. Ese coto de caza es para la cacería de venados. Pero como yo mantengo el coto de caza silvestre, se mantiene, ¿no? Hay una cantidad de especies que se benefician y que no se cazan.
ya sea porque no tienen interés cinegético, se llama para las especies de cacería, o porque son protegidas, porque el hecho de tener cotos de caza no excluye la protección de ciertas especies. Entonces, en ese mismo coto de caza se reproducen los osos de anteojos, se reproducen los cafuches, se reproducen una cantidad de aves, se reproducen los cóndores, ¿sí me explico? Se benefician de eso que está pasando en el coto de caza. O sea, el mejor parque natural, digamos, el parque natural más eficaz es un coto de caza. Es un coto de caza porque hay alguien que tiene un interés económico en que eso siga existiendo, ¿no? Y hay papers, digamos, estudios científicos serios, no de la revista X de cazadores, sino de Nature, Science, de ese tipo, que dicen uno de los problemas grandes que pasa con la conservación en África en la medida en que se va imponiendo un modelo, digamos, animalista, llamémoslo así, de derechos de los animales y de que todos los animales hay que preservar, es que van desapareciendo los cotos de caza que están alrededor de los parques. Y cuando desaparecen los cotos de caza, se cae la población de animales salvajes, porque esos cotos de caza están mejor mantenidos porque tienen mejores recursos que los parques naturales. O sea, hay una relación simbiótica entre los cotos de caza y los parques naturales. En este coto de caza que mencioné en Sudáfrica, había rinocerontes negros, que los habían traído del Parque Kruger, porque ahí los podían proteger y en el Parque Kruger no. ¿Sí me explico? Entonces, ese es, digamos, uno de los enfoques de mercado del ambientalismo, ¿no? El ambientalismo consiste en mantener el hábitat natural con los animales que en él se dan de forma natural, ¿no? De forma sostenida, ¿no? Y eso pues funciona con ese enfoque de que hay un interés económico para que eso suceda. El otro ejemplo que le di, pues el ejemplo de los bonos de carbono, ¿no? Que genera que alguien quiera pues, mantener un pedazo de selva, y aquí hay casos de bonos de carbono muy exitosos. Se llama, se me olvidó cómo se llama, es una comunidad sobre el Orinoco que tiene 700.000 hectáreas. Y son pioneros, estuvieron muy adelante de la ola de los bonos de carbono antes de que se estableciera la legislación. Los bonos de carbono, un señor, un emprendedor en Cali, los llevó y los convenció, esto tomó años, como usted se imaginará, negociar con las comunidades indígenas es muy complicado, pero lo lograron. Y hoy en día estas reservas, no me acuerdo cómo se llama, reciben entre 10 y 13 millones de dólares al año Mm, por cuenta de los bonos de carbono, ¿no? sí, Y eso genera un incentivo para que los indígenas quieran conservar esa tierra. Y cuando llega alguien y les dice, no, pues mire, ¿por qué no tumbamos este kilómetro cuadrado de bosque y sacamos coltán? Y ellos dicen, no, porque no hay un negocio. Yo ya tengo claro. un negocio. Entonces, ese es el sistema como funciona, ¿no? Usted necesita, no que venga un funcionario y le diga, mira, tú lo que tienes que hacer es que, no, 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 no. Usted necesita que el señor tenga un interés, tenga lo que llama Nicolás, Nassim Nicolás Taleb, skin in the game, ¿no? Claro, A mí me interesa que este bosque se conserve. ¿Por qué? Porque me genera un ingreso. ¿Sí? Y si usted además combina cosas como los bonos de carbono con la cacería hecha de forma técnica, que no es depredadora, ¿no? Pues usted le está generando una calidad de vida a las comunidades que viven ahí que nunca lo van a tener de otro modo. Si usted se va a pescar hoy en día, que la Corte Constitucional acaba de prohibir el término pesca deportiva, esas cosas ah, que, ¿no? lo Pero si usted se olvidaba, va a sí, tiene pescar, que razón. todavía este año se puede, usted se va a pescar al bichada, ¿no? O al guainía. Usted llega al guainía, lo atiende una comunidad indígena. La comunidad indígena le cobra a usted por llevarlo en sus lanchas a pescar, por unas canoas de madera, lo cobra a usted por cocinarle la comida durante 5 días, le cobra a usted por llevarlo y traerlo desde Puerto Iniri hasta la comunidad, que son 7 horas en lancha, 100 kilómetros, en un río que va siendo así, obviamente, ¿no? Todo eso le cobra. Ese es el ingreso del año de la comunidad, ¿no? Y por eso le podrán cobrar 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, ¿no? Mientras tanto, la comunidad del lado, que tiene bonos de carbón, está ganando 13 millones de dólares. ¿Sí me explico? O sea, estamos hablando de una pobreza paupérrima. Es una gente de verdad pobre y que no tiene nada que ofrecer. Cultivan mañoco, que es una harina de una yuca que tienen ellos, que es venenosa y entonces tiene que tener un tratamiento especial, y es lo que se come en la zona. Pero ¿a quién se lo venden? Si el de al lado también cultiva mañoco y el de más allá también cultiva mañoco, ¿no? O sea, no hay a quién venderle. No producen nada que sea comerciable y que haya que sacar además desde allá con los costos de transporte hasta otro lugar en donde se pueda tener comercio. Entonces, ¿usted qué hace? Usted lleva turismo. Cuando usted lleva turismo a esta gente, está llevando los dólares y lo está poniendo allá. El turista es el que paga por llegar allá y les va a dejar dólares ahí, ¿no? ¿Y cómo atrae usted el turismo? Con pesca, ¿no? Bolivia tiene sitios de pesca en que usted le puede cobrar $5.000 por una semana de pesca. Entonces usted lo recoge al aeropuerto, lo lleva en un hidroavión a un sitio en el Cuerno Lejos donde no se puede ir de otro modo,
Y usted llega allá y lo atienden muy bien, le tienen un whisky, un lodge que está muy bien hecho. No he ido, pues pero sé que existe, digamos, le tengo las ganas. Eh, ¿No? Y usted pesca dorados durante una semana, ¿no? Esa comunidad se gana $5.000 por persona por semana y van media docena de pescadores cada semana. ¿Sí me explico? Versus la cosa pobre, chiquita, porque es que no se puede y porque el Estado no permite. Es ridículo, es ridículo. Hay un Sí, ejemplo de los bonos de carbón muy interesante y es, en la medida en que los bonos de carbón se van imponiendo, hay una gente que es emprendedora que va y le explica a la comunidad indígena, mire, se puede emitir estos bonos de carbón porque tiene su, ¿cómo se llama esto? Su resguardo, que es de tal, y creemos que puede producir este ingreso anual. Eso tiene un procedimiento y tiene unas entidades del exterior que vienen a Colombia a verificar que en efecto ahí se esté absorbiendo tanto carbón y tal, ¿no? El Estado decidió apropiar un pedazo enorme de la Amazonía para venderle eso en contribuciones para conservar el carbón a Inglaterra, Holanda y un tercer país que no me acuerdo cuál es, ¿no? Por un precio que es una fracción de lo que se podían vender esos bonos de carbón. Y esa plata no la ve la comunidad, esa plata va a dar al Ministerio del Medio Ambiente para que el Ministerio del Medio Ambiente decida que de pronto la comunidad tal se merece un salón comunitario. Es absurdo, es una estupidez, ¿no? Dejaron plata en la mesa, plata que gente del mundo desarrollado está dispuesta a venir a pagar, ¿no? Y además a la comunidad le llega una fracción de lo que le llega cuando no se atraviesa el Estado. Entonces, hay un enfoque de mercado, hay un enfoque liberal o libertario ambiental, claro que hay, claro que hay. Es coach, usted genera un mercado que haga que sea interesante la conservación, ¿no? Pero eso aquí el Estado es incapaz de entender. Además, como usted dice, un tema, digamos, de educación, en las facultades en donde se estudia biología, donde se estudia ecología, donde se estudia ingeniería ambiental, etcétera, nadie les habla de esto. claro. Nadie les habla de esto. Todo el tema es siempre el Estado y lo que puede hacer el Estado y la obligación del Estado y cómo castigamos y prohibimos y metemos a la cárcel y no, en lugar de no prohíba, genere incentivos y verá que el mercado hace esto y logra el objetivo que usted quiere. Hoy en día tenemos un problema de deforestación muy serio en la Amazonía. Es una fracción de lo que tiene Brasil o de lo que tiene Bolivia, pero es muy serio, es muy grande. Pues páguele a esa gente por bonos de carbón por conservar el bosque. Es bola a bola, o sea, es de una sencillez, como todos los buenos conceptos, es súper sencillo, ¿no? Páguele bola. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? El impuesto al carbón en Colombia empezó en 15.000 pesos y se ajusta de acuerdo con, creo que la inflación, no me acuerdo qué tasa, todos los años. Pues vamos en 19.000 pesos, con usted, ¿no? Por tonelada de carbono. Y está pensado porque quien se sentó a craneárselo, algún burócrata dijo, no puede ser negocio el impuesto del carbono. Tiene que ser una complementariedad, digamos. O sea, que haga otro negocio, por ejemplo, tener, no sé, sembrar mañoco, sembrar, lo que sea, sembrar bosques de teca para vender dentro de 40 años, ¿no? Pero si el negocio no da, es más o menos, esto le genera un implícito ingreso extra para que el negocio sea viable, ¿no? Es el Claro. burócrata metiéndose a decir cómo debe ser un negocio. Es el mismo burócrata que se sienta y dice, en el valle la unidad productiva familiar debe tener tantas hectáreas, pero en la sabana de Bogotá tantas, pero en el llano tantas. Tienen ni idea de lo que están hablando, ni idea, ¿no? Y Sí, prohíben que si el Estado le dio ese bien a alguien, puedan comerciar con ese bien para juntar tierra y hacer una finca más grande y más productiva. De pronto, prohibido, eso no se puede hacer. Es el mismo burócrata que se atraviesa en la iniciativa privada. Eh, entonces, el tema es suba el precio del impuesto del carbono. Sube el precio del impuesto del carbono de forma tal que solito el impuesto del carbono compita con tener ganado ahí. Entonces, puedo partirme el lomo, tumbar, no sé, 100 hectáreas de bosque, traer el ganado que se va a enfermar, se me va a morir, que cuando lo saque tengo que pagar el transporte para llevarlo hasta Villavicencio para que lo sacrifiquen en Villavicencio y me lo compren por 3 pesos y no sé si me lo va a cubrir el transporte o no, las enfermedades, en fin, ¿no? O no haga nada y con los bonos de carbono le genera el ingreso. ¿Sí me explico? Con eso usted lo haría, así de sencillo, pero preferimos ejército, combatir, cárcel, código penal, ¿no? Melodrama. No, es muy difícil entender la idea, muy difícil. Pero sí hay un enfoque de mercado, que llamémoslo libertario, liberal como quiera, en el tema ambiental. Como hay un enfoque libertario, liberal, en la educación para todos. Como hay un enfoque libertario, liberal, o si no lo hay, hay que crearlo, en materia de salud.
Tiene que ser parecido a lo que estamos haciendo con la educación. ¿Quiere eso decir que el enfoque libertario liberal es el único posible? No. Hay cosas que el mercado no va a resolver porque el mercado no se justifica. No. Si usted vive en Puerto Inírida, cuya población no sé cuánto sea, pero ponga usted que sean unos 10.000 habitantes, no se justifica para un operador privado ir a abrir un colegio allá. Y usted tiene que darle educación a esa gente. Entonces, hay que tener educación del Estado, ¿no? O hay que inventar un esquema de forma tal que el que tenga colegios privados en Bogotá tenga que sostener también una en Inírida. Una cosa por el estilo, ¿no? Pero, o sea, el mercado no resuelve todo, porque hay mercados que son insignificantes. Colombia es un mercado insignificante en el mundo. Por esa razón hay muchas cosas que no se ofrecen en Colombia. No es que esté prohibido, no es que los aranceles sean muy altos, es que el mercado no lo puede pagar. Y es lo que va a pasar con la devaluación del peso en la medida en que el gobierno vaya evolucionando. Muchas cosas vamos a dejar de recibirlas en Colombia porque quien las produce dice, ese mercado no es para mí. El mercado no tiene la capacidad adquisitiva para que yo le ofrezca lo que Claro, estoy vendiendo. pero hay algo interesante, es que detrás de todas estas reformas tributarias y todas estas políticas económicas, a mi parecer, está la idea de que Colombia es el centro del mundo, Claro, de que es un privilegio invertir en Colombia, entonces por eso lo vamos a castigar con impuestos y les vamos a poner todas esas regulaciones, como si no les tuviera, no tuvieran que lidiar con las FARC y el ELN y toda la burocracia. tenemos un sentido desproporcionado de nuestra relevancia. Uno de esos temas también en materia ambiental es que aquí le damos mucha importancia a temas que aquí no son tan importantes. Entonces, Europa, por ejemplo, tiene una escasez de agua Mm, muy fuerte. Entonces, el resultado es que en Colombia hay todo el movimiento porque aquí hay que ahorrar agua. Aquí no tenemos escasez de agua. Aquí, una vez cada 7, 10 años, hay un fenómeno de la niña que genera un verano extendido, que genera una gran escasez de agua. Y ese año hay que, digamos, ahorrar agua. Es lógico, está bien, eso se entiende. Una vez cada 7 o 10 años, ¿no? Parece que el año entrante va a ser un fenómeno de la niña, lo estamos anunciando en este momento. Vaya usted a saber si resulta o no resulta. Este año ha sido extraordinariamente lluvioso, ¿no? Pero el punto es, aquí no tenemos los problemas de escasez de agua que tiene Europa, son muy distintos. Los problemas que tenemos nosotros con el agua son de no ensuciarla, le llegue el acueducto a la gente, que haya alcantarillado, pero entonces haya tratamiento de aguas antes de que ese alcantarillado vuelva a los cauces. Esos son los problemas que nosotros tenemos con el agua. El problema no es de escasez ocasional, pero no es de escasez. Pero aquí entonces gran drama por el tema de la escasez del agua. O creemos que con el tema de prohibir los hidrocarburos en Colombia vamos a contribuir a la solución del clima, del calentamiento global, ¿no? No representamos ni siquiera el 0,5% de lo que eso puede ahorrar en materia de calentamiento. O sea, somos de carcajada, nadie lo va a notar, ¿no? Pero nosotros tenemos unos compromisos de introducir en Colombia energías alternativas de acuerdo con el Acuerdo de París, y, ¿no? Y entonces Duque va y se firma y saca fotos. ¿No? Ese no es nuestro problema. La huella de carbono de cualquier colombiano, en Colombia no se usa aire acondicionado, es súper marginal, a pesar de que somos un país súper caliente. Y en Colombia no se usa calefacción. Eso solo hace que la huella de carbono de cualquier colombiano sea una fracción de la de cualquier gringo o cualquier europeo o cualquier chino o cualquier coreano o japonés, ¿no? Pero nosotros estamos empeñados en que hay que bajar el consumo. Señores, hay una noción de las relevancias y de las proporciones. Enfoquémonos en lo que es importante. Enfoquémonos en conservar los bosques. Enfoquémonos en que el agua sea limpia. Enfoquémonos en, ¿no? Pero gastamos una cantidad de energía en temas en que no, somos irrelevantes en el medio ambiente. Somos irrelevantes. no, El y tema del calentamiento por global es un eso, tema que solo pueden resolver los países industrializados. Solo lo pueden resolver China, India, Europa, Japón y Estados Unidos. Es de ellos, es un problema de ellos, de nadie más. Todo lo demás es paja. o sea que Petro no va a salvar el mundo con su cruzada ambientalista. Va a sentirse muy desilusionado cuando el mundo siga igual. O imagino que se sentirá muy desilusionado Juan Manuel Santos cuando vio que pues la tal paz es, ¿cómo es que es? No sé qué, estable y duradera. Y nunca se dio. Así es, tristemente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias de nuevo. A usted, Daniel, muchas gracias por la invitación. Es, Así es, y esperamos tenerlo dentro de poco para seguir analizando cómo se desarrolla o sucede lo contrario en el país con este exactamente. nuevo gobierno. Ahí vamos todos apretando los dientes y esperamos que en 4 años pues vuelva a haber elecciones, las elecciones sean libres y tengamos opciones. Así es, eso ya de por sí sería una ganancia, pero
Así Como es, se dice, está por verse. está por verse. Muchas gracias por la invitación y celebro el reencuentro. Para obtener más información acerca del Cato Institute y nuestro trabajo en pro del gobierno limitado, los mercados libres y la libertad personal en América Latina, visite nuestra página web elcato.org y síganos en Twitter en @institutocato o visite nuestra página oficial en Facebook.